Muy buenos días. Desde el pasado 31 de octubre del 2023 celebramos en la República Dominicana la existencia en el país de una entidad muy prestigiosa llamada Participación Ciudadana, que realmente vino a llenar un vacío. Teníamos partidos políticos y otras instituciones de la sociedad civil, empresarial, etcétera. Pero hacía falta una entidad que se dedicara a que nos viéramos de otra manera y hacer análisis de lo que estaba pasando en el país, en términos de transparencia, en términos de la política, ese termómetro necesario para el avance de los países y sobre todo en un país que tiene tantos retos como la República Dominicana. Y frente a todo pronóstico, Participación Ciudadana celebró 30 años y ha llenado su cometido. Muchas veces hemos estado de acuerdo, otras veces no hemos entendido su rol, otras veces sí hemos estado muy de acuerdo, pero en definitiva el balance ha sido muy positivo. Ahí han desfilado hombres y mujeres con un alto nivel de compromiso. Algunos dicen, bueno, algunos han pasado a la política y han tenido funciones públicas. Pero siendo justos, las veces que esas personas que han estado en PC y que han logrado quizá una posición pública, hasta ahora el balance ha sido positivo y los han hecho bien. Es decir, que la escuela y el compromiso de ahí lo han extrapolado a las posiciones públicas que han ocupado. He tenido la oportunidad de participar en varias de las actividades que ha hecho Participación Ciudadana y me he sentido muy complacida por ver hombres y mujeres de diferentes edades con ese compromiso, con esa sinergia de lograr cosas buenas, que a veces hay un comunicado, hay una declaración, pero no saben las horas de trabajo que se produjo eso, los informes, cuántas horas de trabajo hombre se requiere para entregar un documento a la sociedad. Y ese documento está ahí como referente. Esos estudios, esas recomendaciones, esas opiniones no son de generación espontánea, son ponderadas, son trabajadas, hay un equipo, hay una sinergia y sobre todo, quizá lo repetí, hay un gran compromiso. Por eso, en el día de hoy quisimos traer a dos de los tantos talentos que tiene Participación Ciudadana, cuál es el caso de la licenciada Fátima Lorenzo, economista y es la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, a quien le doy la bienvenida con mucho honor a Telematutino 11. Muy buenos días. Muchísimas gracias por tu invitación. Y también aquí tenemos al licenciado Joseph Abreu, que fue coordinador de Participación Ciudadana, ha estado en otras oportunidades en el programa, pero en este momento, fin de año, inicio de año, pues PC siempre hace un balance de lo que ha ocurrido en las áreas que ellos se enfocan en el año 2023. Yo tengo este programa dividido en 2023 y 2024 porque la experiencia del 2023 nos indica de que el mundo ha cambiado y en todo y tenemos que mirar ya con otra visión. Pero justamente del informe que fue dado a conocer hace unos días de lo que ha pasado en la República Dominicana, este balance del 2023, vamos a hablar de él. Recordemos que Participación Ciudadana es el capítulo dominicano de Transparencia Internacional y presentamos este balance 2023. ¿Cómo se hace ese balance, Fátima? ¿Cuáles elementos se toman en cuenta? Y en este año, en el año que ustedes analizan, 2023, ¿cuáles fueron los puntos positivos y cuáles fueron las sombras de este año y los retos? Sí. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Como tú decías, Participación Ciudadana tiene un equipo de mujeres y hombres comprometidos con los mejores intereses y valores de nuestro país, sobre todo los referidos a una mejor democracia, a que el tema de la corrupción sea combatido, a que el tema de la transparencia en la gestión pública y la calidad de la transparencia, de la justicia, pues sean parte de la cotidianidad en nuestro país. Participación Ciudadana todos los años presenta un balance donde nosotros abordamos temas que tienen que ver con el tema de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, el manejo de la justicia, la seguridad ciudadana. En este caso hacemos un énfasis importante al tema de la observación electoral,
de cara a que tenemos elecciones el próximo año. Es decir, el tema económico, aunque no es exactamente, digamos, el ámbito en el que más nosotros nos manejamos, pero se menciona porque obviamente la economía es un elemento fundamental en todo lo que tiene que ver el impacto en la política, en lo social y en lo cultural. Este informe nosotros lo elaboramos por un equipo, nosotros tenemos diferentes comisiones de trabajo. La Comisión de Análisis Política, que es quien se encarga de la elaboración del informe, pero tenemos una comisión de transparencia, una comisión de justicia, una comisión de análisis. Entonces, cada equipo aporta una parte del informe. Y esos informes, subinformes, van construyendo el informe global porque se le va dando esa mirada para ver el tema de la coherencia, de que las informaciones, verificando las informaciones, cuando nosotros damos un dato es porque lo verificamos, cuando hay una estadística la verificamos, es decir, que cuando el informe sale y nosotros lo presentamos es porque tenemos ya muchos días trabajando el informe, dándole forma. No, y que no se hizo en diciembre, sino que se hizo en enero, se comenzó a hacer en enero del año. Efectivamente. Y se fue acumulando las informaciones. Efectivamente. Ustedes comienzan, por ejemplo, con el punto número 1, pocos avances en las reformas institucionales, porque esperaban la aprobación, o esperábamos como sociedad, de un conjunto de leyes institucionales que fueron prometidas por el actual gobierno, también por el gobierno anterior, y que no se han llevado a cabo. De todas ellas, solo fue aprobada la ley del régimen electoral, y ahí hay que poner asterisco, ley 2023, el reglamento para la aplicación de la ley 9016, orgánica de la Policía Nacional, quedando pendiente la de partidos políticos, la de la calidad educativa, reforma fiscal, reforma de seguridad social, hidrocarburos, cambio climático, migración, y otras más que yo quisiera que Joseph nos enumerara y que realmente finalizara la conclusión y las observaciones que ustedes hacen al respecto. Sí, efectivamente, saludos, gracias por la invitación. Las reformas institucionales, ustedes recordarán que tan pronto entró esta gestión administrativa del actual gobierno, se convocó al Consejo Económico y Social, se crearon mesas de trabajo con la intención de discutir sobre 12 grandes reformas. Y de esas 12 grandes reformas es que nosotros hablamos cuando indicamos que no se han aprobado todas las que se han prometido, no solo en este año, sino en el transcurso, en el periodo de los años de esta gestión. Han salido algunas, como las que usted mencionó, la reforma de la ley electoral, pero les falta, que salió, como quien dice... obligatorio. No, y salió mutilada, no como se concibió, pero quedaron reformas pendientes para ya cerrar lo que es el marco institucional. Ni hablamos del tema de la reforma constitucional para darle la independencia al Ministerio Público, que era una de las reformas más importantes, pero por el tema político se relegó a un tercer lugar. Ahí yo quiero hacer una pausa. Los políticos prometen, tienen su programa de gobiernos, repiten una y otra vez que sí que van a hacer esas leyes por el beneficio que tienen para el país. Pero una vez en el poder, eso no se cumple. ¿Ustedes entienden que priman más los intereses particulares, privados, partidarios, y que eso es que hace y que tengamos el resultado de que realmente no se cumple con lo que se prometió? ¿Es lo político que prima y lo privado que prima? Bueno, efectivamente, dentro del informe, una de las lamentaciones que nosotros hacemos es que lamentablemente el Congreso Nacional que nosotros tenemos se ha dedicado en este tiempo a una campaña electoral a destiempo. No ha atendido las funciones y responsabilidades que tiene en términos de crear los marcos legales y las leyes que fortalezcan la institucionalidad, que fortalezcan la gestión pública, que fortalezcan la democracia. Y se ha perdido un tiempo precioso, esas 12 políticas que el presidente presentó como parte de su agenda de reforma, quedó en el olvido, a pesar de que se hizo un esfuerzo cuando se crearon las comisiones y las discusiones que se dieron, todo eso fue quedando en el olvido. Y eso hace que el avance en términos institucional sea rezagado. No se hicieron las reformas, ya no se van a hacer ni en el 2025 tal vez,
porque el año que viene es un año electoral. Bueno, pero si no cambia la dinámica, porque hemos tenido congresistas que le hemos preguntado, bueno, pero ¿por qué no se hace, sobre todo de la oposición, que critican lo que se está haciendo, pero cuando antes eran gobierno hacían lo mismo que se está haciendo ahora? Entonces el tema es que se han dado cuenta, siempre es en la oposición que se dan cuenta, de que no se puede responder a los partidos, sino que ellos deben responder a ellos mismos y sobre todo a la sociedad que le votó. Así es. Para un mejor país. Pero ¿cómo lograr eso? Si ellos mismos dicen en el pasado y en el presente es que nos debemos al partido. Y mientras se deban al partido y el partido se deba a quedarse a hacer políticas que quizás choquen, pero que les restan supuestamente popularidad o votos, o le afecta a un sector económico que le apoyó, entonces nunca vamos a avanzar. Si esa es la dinámica, tampoco tenemos esperanza para que en el 2024, 2025 ocurran esos cambios. Entonces, la pregunta del millón es cómo hacer esa ruptura de que el legislador tenga su cabeza propia y su compromiso y no responda necesariamente a los intereses políticos. Mire, yo le pudiera aportar, porque siempre prima, como usted menciona, el famoso costo político. Y yo creo que hay un compromiso, primero de la sociedad en general, en la forma en la que elige a sus representados, a quien los representa. Pero es que cambian. Sí, mire de que llegan ahí y si lo hacen pero diferente. Mire qué pasa, que para llegar ahí no solo vale a un político, uno a veces se pone en la posición de un político y dice, es que para tú llegar a una posición es por política, el partido. Es por el partido y las acciones, o sea, no solo con buena propuesta, o sea, tú tienes que invertir una gran cantidad de dinero en la política clientelar, porque la sociedad a eso se ha acostumbrado. Entonces, cuando un político necesita llegar a todos esos compromisos para poder asumir una posición política, eso lo hace llegar de una manera atado a esos compromisos. Y entonces ahí nosotros como entra sociedad, el costo, por ejemplo, de lo que cuesta, que si se pusieran todos los partidos políticos de que no voy a poner valla, no voy a gastar en publicidad, vamos a competir en igualdad de condiciones, tal vez los resultados electorales fueran distintos. Entonces, yo y entiendo tal vez tuviéramos políticos más comprometidos. Sí, pero eso es la forma de hacer política en nuestro país. Lamentablemente, el tipo de política y de partidos gira alrededor de intereses. Entonces, es muy difícil. Por eso es que la función de la sociedad civil y de la ciudadanía es fundamental en la selección de quienes van a dirigir lo que van, ya sea al Congreso o a cualquier institución pública. Y por eso el trabajo de la institución tiene esa relevancia, porque es que nosotros como ciudadanos y como ciudadanos somos que elegimos a quienes nos van a gobernar. Entonces tenemos también que asumir con conciencia que no es posible que, por ejemplo, cuando estábamos discutiendo la ley de reforma electoral, cuando se quiso poner topes a los recursos, al financiamiento de la propaganda política, al costo del proceso electoral, no hubo forma de que esa reforma pasara. ¿Por qué? Porque la forma de hacer política es justamente, mientras más costoso, pues menos gente importante, interesante de la comunidad, líderes puedan llegar a donde se toman las decisiones políticas. Entonces, es un círculo que solamente desde nuestra perspectiva, la intervención de la ciudadanía, el compromiso en este proceso electoral que vamos a tener, para que se pueda romper con esa forma tan y yo no sé si ustedes han notado que en América Latina, las veces que se han creado una ruptura, la mayoría de los países de América Latina son subdesarrollados y por lo tanto muy clientelares sus políticas. Cuando se ha creado una ruptura es porque quien llega no llega vía el sistema tradicional, sino llega en un sistema de crisis, o un sistema de empoderamiento ciudadano. Pero que a veces sale muy bien. A veces sale muy bien. Y a veces sale muy mal. Pero nosotros tenemos que evolucionar a que la ciudadanía se empodere y elija, como los grandes democracias, elija con conciencia, no elija en función de qué me van a dar o qué cargo me van a dar o dónde me van a poner. Bueno, tenemos que hacer una pausa, quisimos darle más tiempo a esta parte porque el tema de la institucionalidad es fundamental para que un país avance. Y tenemos que luchar por eso y seguir diciendo, en manos de expertos, de qué es lo que tenemos que hacer y de la conciencia que como ciudadanos tenemos que tomar a la hora de elegir a quienes nos van a representar. Vamos a una pausa y en breve retornamos. Bueno,
Bueno, para que un país tenga seguridad jurídica, para que la gente cree en él, para que se viva con más tranquilidad, hacen falta muchas cosas. Y una de ellas es los avances que se puedan tener en el tema de la transparencia, de la corrupción y la impunidad. Eso da tranquilidad no solamente al ciudadano que vive en ese país, sino también a quienes nos visitan, a las inversiones que se puedan hacer y a cómo evolucionamos como país. Tenemos como invitados en el programa a la licenciada Fátima Lorenzo, economista y directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y al licenciado Joseph Abreu, ex coordinador de Participación Ciudadana y parte importante del staff de esa prestigiosa entidad. Justamente esta parte de que también ahí hubo pocos avances en la materia de transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y ahí les dejo a ustedes, como son muchos puntos para adelantar, cuáles factores tomaron en consideración. Sí, mire, en materia de transparencia, y es importante aclarar que mucha gente entiende que nosotros hacemos un balance del gobierno, y no es del gobierno del Estado, del país. Y todos los estamentos, los órganos del Estado. Entonces, cuando nosotros evaluamos la transparencia, hablamos principalmente de los organismos de control y la forma en la que tiene acceso la ciudadanía, por ejemplo, a las informaciones, cómo interviene la sociedad civil organizada y la sociedad civil en general, el periodismo. O sea, en general, esa es la evaluación que hacemos. Entonces, en materia de transparencia, nosotros hacemos, por ejemplo, una sección de órganos externos y órganos internos, en materia de control del gasto público y del gobierno en sentido general. Y en órganos externos, nosotros mencionamos que hay altos y bajos, fundamentalmente porque tenemos una gran baja en materia del control externo, principalmente por la debilidad en la que se encuentra para este año 2023 la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que había tenido un papel protagónico en años anteriores y que entendíamos con esa nueva elección de esos nuevos miembros íbamos a tener, que ya no habían sido electos mediante un reparto político, íbamos a tener un avance importante. Y fue un fracaso hasta ahora. Se vieron involucrados en diferentes temas que la mermaron. También ustedes mencionan a la Contraloría General de la República y también aquí veo la Dirección de Contrataciones Públicas. Sí. Esos son básicamente los pilares que nosotros mencionamos que han de alguna manera subsanado la debilidad de la Cámara de Cuentas como órgano de fiscalización. Entonces la Contraloría, por ejemplo, ha ejercido un control, una intervención protagónica, por así decirlo, suplementando la Cámara de Cuentas, porque ha comenzado a emitir auditorías internas de las gestiones de diferentes organismos. Bueno, y muchas cosas, que yo lo uno con lo anterior, Fátima. El tema de la campaña política, bueno, el tema de lo institucional, que pesa mucho lo que pasa en el Congreso, y no se resuelve en el Congreso por el tema de la vinculación con los partidos políticos. Este tema que estamos hablando ahora de los pocos avances de transparencia y la lucha contra la corrupción y la impunidad están ligados justamente a que al mismo, al partido político y a los intereses. Así es. Realmente, ¿cómo lograr que haya realmente una separación de poderes, por lo menos separación de los poderes del Estado y de las instituciones, para que el incumbente actúe con cabeza propia y sepa lo que tiene que hacer? Y no depender tanto de esa cadena de que tiene que pedir hasta permiso de arriba para hacer lo que tiene que hacer. Mira, es importante que se cumplan las leyes. Si tenemos un Congreso con las debilidades que se han identificado, entonces las leyes tienen que cumplirse. Si tenemos una Cámara de Cuentas que cumple con su rol, una Procuraduría que cumple con su rol, una Dirección de Compras y Contrataciones que cumple con su rol, eso va a hacer que la institucionalidad se vaya fortaleciendo y hace de alguna manera, presiona de alguna manera para que todos los órganos del Estado pues vayan cumpliendo con su deber. Por eso nosotros el tema de la transparencia y la gestión pública, la calidad de la gestión pública es tan importante. Y por eso ponemos el punto, por ejemplo, en esta evaluación que decimos quién saca buena nota y quién no saca tan buena nota, por ejemplo, en el rol que ha jugado la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Por qué? Porque esa era una de las vías principales de corrupción y eso lo demuestra. Ha sido un elemento diferenciador de este gobierno. Correcto. Efectivamente. ¿Por qué?
porque se había identificado que era una de las vías fundamentales para el tema de la corrupción y de los grandes casos de corrupción que ahora mismo tenemos en la justicia. Y en el caso del Ministerio Público, que se dice, bueno, que tiene muchos expedientes y algunos de ellos que ha sido por iniciativa de la PETCA, todavía no tienen no se avanza como se quiere que se avance. Y también se habla de que hay muchas denuncias de corrupción del actual gobierno que no tienen cabida en la Procuraduría. ¿Cómo ven ustedes esto? Si le dan aquiescencia, si esa percepción es correcta o cuál es la idea de ustedes al respecto. Bueno, hay que decir que hay más de 40 servidores públicos que han sido o suspendidos, que han puesto... De esta gestión. De esta gestión, sí, de esta gestión. O destituido. 43 o destituidos o que tomaron licencia porque fueron denunciados por algún acto de corrupción o que se demuestra que no hubo procedimientos adecuados. De esos hay algunos que han ido a la justicia, otros que todavía han quedado un poco en la nebulosa. Ahora bien, el trabajo que ha hecho el Ministerio Público en estos 3 años realmente es lo que le ha subido, digamos, la confianza a la población con relación a la administración de justicia. 12 casos grandes de corrupción están ahora mismo en la justicia. Un Ministerio Público que trabaja 24/7, porque ahí hay un equipo que no tiene, ahí no hay domingo, no hay lunes, o sea, para poder llevar a la justicia expediente con la suficiente fortaleza que no se caigan en el proceso. Y yo quería agregar ahí, puntualizar en lo que menciona Fátima, que a veces juzgamos mucho la rapidez con la que el ministerio, o la lentitud con la que el Ministerio Público hace el trabajo, pero yo le invito a las personas que se pongan a evaluar en la región o en el mundo qué Ministerio Público ha llevado tantos grandes casos al mismo tiempo. O sea, cuando hablamos de atacar la corrupción, tenemos que verlo porque en un país donde se ha logrado un nivel de institucionalidad fuerte, no ocurren tantos casos de corrupción porque hay un perfil de una percepción de riesgo alta. Pero en la construcción de esa percepción de riesgo hay que atacar una gran corrupción y crearse muchos grandes casos que requieren una importante inversión de tiempo y de recursos. Y eso será una labor ciclópea porque el presidente Abinader ha sido consistente en que no es tolerable con la corrupción. Exactamente. Pero para eso hay que entenderlo y hay que desmontar esos otros engranajes, fortalecer la institución para que haya menos casos. Exactamente, porque tenemos que tener claro que en estos últimos años es cuando realmente se ha atacado el tema de la corrupción. Antes se denunciaba mucha corrupción, pero no se atacaba la corrupción como tal. El tema de la impunidad, que es lo peor, porque justamente la corrupción creció tanto en nuestro país porque no había régimen de consecuencias. Claro. Por lo tanto, como funcionario... Se incentivaba el delito. Exactamente, y yo llegaba a un puesto público y yo sabía que de ahí yo iba a salir rico, o sea... rico, yo, mi bueno, familia. Pero siguen habiendo casos. Exacto. Y hay claro, muchos pero casos. y habrá. No podemos decir que no. No decimos que no, eso tiene que estar como bastante claro. Ahora sí decimos que estamos en una situación distinta, que el país está en una situación distinta, que la ciudadanía tiene una atención a los temas de seguimiento, a los temas de corrupción, a denunciar cuando se entiende que hay un comportamiento ilícito, y eso es importante. Ahora, la justicia... ya cuando los casos están en la justicia también tiene que jugar su rol, porque quien tiene un cargo, digamos un expediente de corrupción, tiene que haber un término al final de ese proceso. Ok, 2 puntos que quiero mencionar porque el tiempo para abarcarlo todo es un poco difícil. Ustedes mencionan un exceso en la campaña electoral, que realmente se dio la banderita ahora, pero todos sabemos que aquí la campaña electoral comienza al día siguiente de que se juramenta el nuevo presidente. Así es. Y el tema de si ha habido una buena organización electoral y respuesta eficiente al Tribunal Superior Electoral. Pero yo le agrego ahí que ha sido muy tolerante la Junta Central Electoral en darle plazos y más plazos a los partidos políticos que han debido hacer la tarea para que no se retrasara el proceso. Que la Junta dice que la agenda sigue igual, pero frente a la sociedad que debe tener un control de que si dijeron que era tal día, debe ser tal día. Lo que más preocupa, los altos niveles de inseguridad, que por más que se digan que han bajado,
hay mucha inseguridad en el país y eso lo afecta a todo. Mire, en materia de inseguridad, si bien hay estadísticas que han mostrado bajas, todavía reina en la ciudadanía esa percepción y esa intranquilidad cuando uno sale a la calle de sentir un miedo, una sensación de que está en riesgo. Y esa percepción obviamente va a cambiar con el tiempo. Y la inseguridad, cuando logremos atacar directamente las causas, es donde vamos a tener un gran avance. Y ese es el reto que ha tenido el gobierno en general en atacar el tema de la corrupción. En informe que nosotros hemos preparado, hemos hecho ¿De la corrupción o la inseguridad? De la inseguridad ciudadana. Sí. Hemos hecho levantamientos en esos informes que están publicados en nuestra página de cuáles son las causales que se deben atacar en las comunidades, porque cada comunidad tiene una realidad distinta, un problema, un origen distinto. Algunos tienen problemas de microtráfico de drogas, otros tienen problemas de trata de personas, de prostitución, entre otras cosas. Cada comunidad tiene su realidad. Entonces, el abordaje de la inseguridad debe hacerse en cada una de esas comunidades, atacando las causas, los orígenes. Pero, mientras tanto, nos mantenemos con acciones reactivas, que sacando... Exactamente. Es decir, yo siempre he dicho eso aquí humildemente en el programa, de que es la parte represiva, los programas, pero ¿qué provoca eso? Que es la parte preventiva, que en parte importante, y ustedes han hablado muchísimo de este tema, es el tema de la desigualdad. Exactamente. Y si no atacamos esa disparidad que hay, de que crece el país y de que somos casi una metrópolis, pero eso no va aparejado con el crecimiento y lo que la ciudadanía debe recibir de ese crecimiento, con salario, con garantía, desarrollo. No crecimiento, sino desarrollo. Desarrollo, no ha ido aparejado. Entonces, eso es uno de los grandes, el reto más grande que tenemos es entender que ese joven que atracó a una persona y la policía después agarra y lo mata, ese mismo joven fue el que el Estado abandonó en esa gran desigualdad y no le dio oportunidad, no le dio crecimiento, no le dio razones, no lo ocupó. No, y peor aún, con esta policía que tenemos, que se está haciendo un cambio, pero sigue siendo muy fuerte. Ahora dice que por la apariencia y sospecha va a detener a ciudadanos. Y eso ha ocurrido. A veces hay muchachos que vienen de estudiar, y me consta, o que vienen de trabajar tarde, y porque no son un muchachito popi, o que no andan en un carro, tal vez andan a pie, o andan en un motorcito, pero andan tarde. O tienen una trenza. O tienen una trenza, un tatuaje, ya por eso es sospechoso. Y eso tenemos que desmontarlo, porque hemos visto, y esta ha sido una lección, hay muchos abusos de gente de cuello blanco, de gente pop y de otra clase social, que también están bailando en esas áreas, pero eso tiene otro tratamiento. Efectivamente. Entonces, hasta que no haya, aquí lo vemos hasta con el tránsito. Si usted va en su vehículo privado y cualquier cosita usted lo paran, pero si es un vehículo público que anda a veces sin placas, sin luces, sin cinturón de seguridad, hay que tener una tolerancia. Entonces, no hay una equidad ni una predictibilidad de lo que le puede ocurrir cuando usted haga cierta violación. Es como al azar, es random, como se dice en inglés. Y una sociedad no puede actuar así. No bueno, con su permiso, vamos a una pausa y en breve regresamos. Y ahora vamos a abordar un poco de lo que viene, porque este 2023 que termina nos ha dado muchas lecciones, nos dio muchas lecciones de cómo en tan solo un año, por poner un dato, tuvimos el año más caliente que registra la historia, y todo lo que eso significa, pero no solamente en eso, sino que en términos de otros, de política, de corrupción, de transparencia, de nuevos retos, promete ser ya como que otra generación además de los problemas que no resolvimos, van a venir otros que tenemos que enfrentar. Así que vamos a una pausa y retornamos con estos dos distinguidos invitados.